Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa. Hoy es viernes y vamos a tener dos actividades virtuales. Les voy a compartir una pequeña clase y una pequeña explicación de las guías que ya le envié a su WhatsApp de tecnología informática y de religión. Entonces en esta oportunidad vamos a iniciar con la explicación de la guía de tecnología informática. Como tú sabes, vamos a hablar de un tema que todos conocemos. Vamos a hablar sobre nuestras viviendas, el origen de ellas. Es realmente un tema interesante y les voy a mostrar algunas cosas muy divertidas, muy chéveres, pueden parecer extrañas, pero ya les voy a mostrar la sorpresa. Vamos primero a mirar la guía de tecnología informática. Entonces, el título de nuestra guía el día de hoy dice: La vivienda, solución a una necesidad fundamental. Todos los seres humanos, bueno, una gran mayoría, porque no todos los seres humanos tienen vivienda, pero la gran mayoría de seres humanos cuentan con un lugar donde vivir, un lugar al que llamamos casa, ¿verdad? La casa o el hogar. Bueno, esa casa y ese hogar se establece en una vivienda. Entonces, la vivienda eh, no es, desde los orígenes, cuando se comenzaron a crear viviendas, no son como las viviendas que conocemos ahora. No son de ladrillo, no tienen tejas, ¿verdad? Eran diferentes y ya las vamos a mirar. La vivienda, miren, acá en la guía podemos ver estos dos dibujos. Resulta que en tiempos en donde la humanidad todavía era muy primitiva, las personas tenían que recurrir para protegerse del frío, para protegerse de los animales, para guardar algunas cosas, como las casas, tenían que buscar cuevas para poder habitar allí de forma segura. Entonces en estas cuevas eran donde ellos vivían. En realidad no construían algo, simplemente buscaban el lugar más cómodo para vivir. Entonces esas son las cuevas. Hay algunas películas donde le llaman cavernícolas a los seres humanos de esas épocas. Ya luego, después, ellos fueron aprendiendo a construir algunos lugares mucho más elaborados. Aquí, por ejemplo, vemos una vivienda primitiva. Ya no es una cueva, ya está construida con huesos, con pieles, ¿verdad? Pero esto daba la ventaja de que cuando ellos querían llegar a nuevas tierras, en todas las tierras no habían cuevas. Entonces, si no había una cueva, no podían vivir pues al aire libre. Entonces ellos creaban estas especies de cambuches primitivos y esa era su vivienda, el interior de las viviendas. Allí vivían. Entonces la guía nos explica que nuestras viviendas, ¿de qué nos protegen? A ver, ¿de qué nos protegen nuestras viviendas? A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si no viviéramos en nuestras casas ahora? ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando lloviera, cuando comience a llover fuerte? ¿Verdad? Las viviendas, nuestra vivienda nos ayuda a protegernos de las inclemencias del clima, ¿verdad? De la lluvia, o a veces no de la lluvia. ¿Qué pasa cuando hace mucho sol? ¿Verdad que buscamos un lugar donde tener sombra? Entonces la vivienda nos da esa ventaja permanente. Tenemos una sombra en nuestra casa. Entonces nos protege del calor, de la lluvia, del frío. En las ciudades que hay frío, acá en Santa Marta vivimos en temperaturas altas, pero hay muchas otras ciudades donde la temperatura son muy bajas. Entonces aquí sufrimos de calor y allá sufren de frío. En esos lugares las casas les dan calor a las personas, ¿verdad? Entonces también funciona para protegernos del frío. Y también, ¿qué hacemos en la casa? ¿Cuáles son las actividades que desarrollamos en la casa? ¿Qué hacemos, verdad? Nos aseamos, ¿verdad? Nos bañamos, nos cambiamos. ¿Qué más hacemos en la casa? Dormimos, ¿verdad? Es un lugar también para descansar. ¿Qué más hacemos en los diferentes lugares de la casa? Cocinamos, ¿verdad? Preparamos nuestros alimentos, guardamos nuestras cosas, nos reunimos con las personas que más queremos, que generalmente son nuestra propia familia. Entonces, por eso la vivienda es una solución a estos problemas que tenía la humanidad, ¿verdad? Es una necesidad fundamental tener una vivienda. Aquí podemos ver algunos ejemplos de la prehistoria, miren, cuando descubrieron el fuego, estaban en una cueva, aquí siguen en la cueva, y en esa misma cueva, aunque es diferente a la vivienda que tenemos actualmente, pues hacían lo mismo. Allí se protegían
de la lluvia, del sol o del frío. Allí preparaban sus alimentos, allí hacían algunas otras actividades, generalmente hacían dibujos en las paredes, ¿verdad? Nosotros también, por ejemplo, en la casa hacemos tareas, dibujamos, pintamos, o a veces nos distraemos, vemos televisión, escuchamos música, ¿cierto? Muy bien. Y ya luego, entonces estas cuevas, como venía explicándole, ya comienzan a evolucionar, comienzan a construir diferentes tipos de refugios artificiales o lo que conocemos como vivienda. El día de hoy, como nosotros vivimos en Santa Marta y estamos orgullosos de la ciudad en la que vivimos, tenemos que aprender de la historia de nuestra ciudad y este desarrollo tecnológico de las viviendas lo podemos ver en nuestra propia historia. Nosotros aquí tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en la Sierra Nevada de Santa Marta habitan actualmente comunidades indígenas taironas. Están los arhuacos, los canguamos, están los huiguas, ¿verdad? Están los cogis. Entonces, todas esas tribus indígenas, esas etnias indígenas, pertenecían, bueno, pertenecen a los taironas, a los indígenas taironas. Y ellos también tienen sus propias casas. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar un poco de, de cómo viven ellos actualmente. Todavía viven ellos actualmente. Vamos aquí a colocar el video. Ok, acá está entonces el video. Entonces vamos a ver la comunidad de los Kogis. Miren, ellos viven en la selva, ¿verdad? En este caso en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y es un paraíso natural increíble. Viven en armonía con la naturaleza y estas son precisamente los lugares, son sus viviendas, los lugares donde ellos viven. Tienen una forma cónica, como triangular. Esto tiene unas explicaciones. Estos son los pueblos de ellos, donde ellos viven, sus casas, sus hogares. Miren los tan grandes. Y tiene una explicación de por qué construyen estas viviendas tairona de esta forma, ¿verdad? Ellos tienen unas creencias espirituales que les permiten diseñar la forma cónica de la vivienda, es como si fuera una pirámide, ¿verdad? Es porque se asemeja a la figura de las montañas. Entonces ellos toman esta forma geométrica y desarrollan sus viviendas tratando de que se parezcan mucho a la forma de las montañas. Y tienen otras cantidad de explicaciones para haber desarrollado estas viviendas de esa forma. Pero fíjense que viven en casas que son diferentes a las nuestras. Nosotros vivimos en casas rectangulares, ¿verdad? De cuadradas, que están hechas en este caso de cemento, de ladrillos o de láminas. Y nuestros techos también son de cementos o de láminas de zinc, ¿verdad? O de algún otro material similar, pero no se parecen en nada a estas viviendas que estamos viendo acá. Entonces, todas las personas no vivimos en viviendas iguales, ¿verdad? Los indígenas tienen una forma de construir sus viviendas de una manera mucho más ecológica, amigable con el medio ambiente. Ahí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos de cómo las van construyendo y tienen otras formas. Pero lo importante es entender que nuestros indígenas taironas en esas viviendas también desarrollan actividades muy parecidas a las que nosotros también desarrollamos. Por ejemplo, comen, guardan sus cosas, se reúnen a hablar de diferentes temas, ¿verdad? Cocinan también ahí dentro, ¿verdad? Y algunos de estos edificios no son casas, sino son otros tipos de lugares donde hacen algunos rituales propios de la comunidad indígena. Entonces yo quería mostrarles a ustedes que estas viviendas que estamos viendo acá siguen funcionando, no son cosa del pasado, son cosa del presente. Esto es para entender que las personas en el mundo somos muy diferentes, ¿verdad? Todos. Y miren que aquí incluso en nuestra propia cultura tenemos una diversidad muy grande sobre en qué viviendas vivimos. Lo importante es entender que los indígenas, al igual que nosotros, solucionaron un problema y le dieron solución a través de la vivienda. La vivienda como una solución
a diferentes problemas, un desarrollo tecnológico. Por eso hace parte de la clase de tecnología e informática, porque es una invención humana, acuérdense lo que hablamos en otra clase, artificial, para solucionar un problema. Voy a mostrarle finalmente aquí, eh, de pronto, algunas otras viviendas para que las conozcan. Bueno, aunque yo creo que el video ha sido suficientemente claro, pero vamos a mostrarlo aquí, a ver si lo puedo mostrar. Listo, aquí están, desde el internet, para hacerlo más fácil. Entonces, así viven los indígenas actualmente. ¿Sí los ven? Ojalá algún día tengan la oportunidad de conocerlo. Yo he ido a conocer algunas, no las conozco todas, pero sí las conozco, sí las he visto desde muy cerca. Y bueno, es una muy bonita experiencia entender cómo otras personas viven diferente a nosotros y viven muy bien. Chicos, nos vemos ahora en la actividad de religión. Les mando un fuerte abrazo. ¿Cuál es la actividad? Perdón. Vamos a dibujar las viviendas antiguas, prehistóricas y las viviendas modernas, ¿vale? Entonces vamos a hacer la comparación de la vivienda de antes y la vivienda moderna de ahora. Les mando